Hola a todos, niños y niñas. Continuamos esta senda que nos ha trazado este año Semilla Eléctrica Amarilla al interior de este recorrido por el Solkin de 260 días de información galáctica para transformar y cambiar algo en nuestro mundo. Lo vivimos con todo el deseo de activar en nosotros esas semillas crísticas que nos ayudarán a entrar en sincronía con los procesos evolutivos planetarios. Y llegamos hoy en esta onda encantada de la serpiente al kin número 5 de la onda encantada, que es el kin número 109 al interior del recorrido de estos 260 kines del Solkin, la luna entonada roja, cuyo mandato nos recuerda: yo confiero poder con el fin de purificar, comandando el flujo, sello el proceso del agua universal con el tono entonado del resplandor. Y acá vemos que a todos aquellos que se les ha conferido en ese kin número 100 del sol solar amarillo, se les ha conferido un poder, un logro, la expresión de un don, un talento que ahora ilumina como un faro su vida. A todos ellos se les confiere también el poder de usarlo, de usar ese logro, ese talento o ese don ya clarificado, de usarlo para la purificación. Y la purificación implica que nosotros, en esa participación que vamos a hacer a través de esos dones o talentos desarrollados en los procesos colectivos y planetarios, lo vamos a hacer comandando y liderando desde la fluidez. Eso es lo que se nos está pidiendo el día de hoy. Cuando reconozcamos el instinto reactivo, cuando reconozcamos esa forma de reaccionar que es visceral, cuando reconozcamos esa forma de reaccionar que es mesurada, que es un uso adecuado y centrado de la fuerza vital, cuando reconozcamos cualquiera de estos factores, lo que se nos pide es comandar el flujo de la energía en esa participación en los procesos planetarios. Desde ahí, dejarlo fluir y no controlarlo para poderlo llegar a purificar, que es el proceso del agua: purificar, oxigenar, limpiar, lavar, nutrir. Pero todo lo contrario sería si yo estoy usando el poder ganado para controlar mi instinto, para controlar mi forma de reaccionar, para controlar el uso que yo hago de los poderes que he ganado, inclusive cuando los estoy haciendo en luz. Yo los controlo y los mido para mirar cómo los hago útiles solo para mí. Cuando maquiavélicamente comienzo a manejar los dones y talentos que me han sido entregados. Muchas de esas cosas son las que hacemos nosotros a nivel colectivo. Yo uso mis poderes, pero todo el tiempo estoy controlando que el uso de mis poderes, de mi poder, eso que se ha iluminado en mí a través de mi personalidad, en esa expresión individual que es la personalidad, yo los uso por de una forma controlada para medir que el usufructo, que el bienestar que genera el usufructo de esos poderes solo sea para mí. Muchas veces lo hacemos así. Muchas veces también usamos estos poderes controlando que no se salga al interior de nosotros ese demonio que saca esa fuerza vital desmesurada, desaforada, descontrolada, que se expresa como un instinto visceral. Entonces, creemos que purificar el agua universal, purificarnos es manifestarnos ya en estado de pureza. Pero eso no es cierto. Los seres humanos en la personalidad aún no estamos en estado de pureza. Lo que significa es dejar de controlar, dejar fluir, dejar salir el instinto y seguir los caminos que ese instinto me está mostrando para poder llegar a un proceso real de purificación. Este mandato del King nos pide usar todo lo que hemos logrado, lo que ha sido luz y se ha convertido en luz, en faro que guía nuestra vida como expresión de nuestros dones y de nuestros talentos más luminosos. Que usemos todo ese poder para dejar de controlar, porque nosotros siempre hemos usado el poder para el ejercicio del control.
Y ahora que vamos a participar de una forma más consciente de procesos colectivos, se nos pide usar el poder sin controlar, sin ejercer desde él un control sobre las formas bajo las cuales se manifiesta nuestra energía vital. No se trata de controlarlas, se trata de dejarlas fluir para poder reconocer dónde necesitamos vivir un proceso de purificación que transforme la expresión de nuestro poder individual dentro de los procesos colectivos, a nivel de los colectivos con los cuales nosotros decidimos participar, trabajar en conjunto. Estamos dispuestos a comandar el flujo de nuestra energía desde ahí, desde la ausencia de control, pero desde una observación permanente y vigilante de cómo se manifiesta ese instinto, de cómo sale de nosotros esa fuerza vital, de cómo estamos usando el poder para expresar la fuerza vital que habita en nosotros, esa fuerza vital de vida que pretende iluminar, inclusive cuando se expresa de una forma visceral. Pretende traer luz a tu entendimiento y a tu conciencia sobre la forma como la estás usando. Si la estás usando en una forma que pretende embellecer y entrar en armonía con lo que está alrededor tuyo, con aquellas cosas que has decidido entrar en interacción, en conexión, en relación, o la estás usando para entrar en desarmonía, en constante choque, en un roce permanente con esas cosas. Y con esta energía, este kin de la luna entonada roja como información galáctica emanada desde este gran espíritu, desde el Padre Madre Universal, desde la fuente de toda la creación, desde la fuente de todo pensamiento que crea esas realidades que estamos viviendo, en unión y en completa armonía con el centro de la conciencia planetaria y en completa resonancia con nuestro ser superior, nos muestra hoy a través de este guía de qué formas vamos nosotros a liderar. El guía nos va a mostrar que es esta tierra entonada roja de la onda encantada del caminante del cielo, cómo cada uno de nosotros estamos llamados a liderar desde ese ser interno que ejerce el poder, un poder muy claro al respecto de cuál es la brújula interna y hacia dónde está señalando y cuáles son los caminos que estamos llamados a seguir explorando como humanidad. Nuestro guía hoy tendrá eso, tiene eso muy claro, o él siempre lo ha tenido claro. Nuestro guía hoy nos dará a nosotros esa claridad. Si escuchamos el guía nos estará mostrando hacia dónde señala la brújula interna, cuáles son los caminos que estamos llamados a recorrer, cuáles son las experiencias que que esta onda encantada de la serpiente necesita que nosotros vivamos, experimentemos a través de los 5 sentidos para poder evolucionar, para poder entrar en sincronía con esas necesidades evolutivas que tiene cada uno de nosotros al momento de intentar participar de procesos colectivos planetarios. Y este guía que tiene eso muy claro va a hacer que a través de la experiencia se mueva en nosotros la memoria y el recuerdo de cuál es la sabiduría que ya posee nuestro linaje, que ya posee la humanidad, cuáles esos conocimientos que la humanidad ha ganado, pero que realmente aún no ha usado y no ha convertido a través de la exploración de la Tierra en su sabiduría personal. A través de la exploración de la Tierra se hace la activación de esa sabiduría que está en la semilla crística, porque este oculto es el humano solar amarillo de la onda encantada de la semilla. Entonces, el humano es la realización y la materialización de la sabiduría. ¿En quién? En mi linaje, en la génesis de humanidad, en la humanidad misma, en lo que yo observo hoy en la humanidad. ¿Cuáles son esas partes de la semilla crística que ya se activaron o cuáles son esas partes de la semilla crística que aún siguen siendo un conocimiento que no ha pasado por todo un proceso de siembra, que esa es la experimentación? Eso es lo que nos pide el ser superior, reconocer cuáles son esas puertas que se han abierto a la experimentación de esa energía en la tierra y a través de eso
se ha transformado en nosotros nuestro ADN para manifestar esa sabiduría que contiene la semilla crística. ¿Y cuáles son los que no hemos explorado? ¿Cuáles son los caminos evolutivos que no hemos recorrido? Y que por eso sigue siendo un mero conocimiento que repetimos como loros muchas veces, pero que aún no se han manifestado en expresiones de sabiduría a través de los actos, a través del ejemplo. Entonces ahora, a través de esta memoria y recuerdo de esta información, lo que necesitamos reconocer es qué es todo eso con lo cual nuestros padres, por ejemplo, nos intentaron influenciar a través de la palabra, pero que nosotros no vimos en ellos como un ejemplo en su comportamiento. Porque eso es lo que no queremos seguir repitiendo. Yo no quiero transmitirle a mis hijos, o la idea no es transmitirle a mis hijos un montón de conocimiento a través de la palabra, hablar y hablar y hablar sobre sabiduría, pero cuando mis hijos me observen y me miren y me digan, pero él no se comporta así, pero él no lo hace de esa forma. Entonces, por ejemplo, eso es una cosa que cuando eh, traemos esto a la memoria del recuerdo, nos damos cuenta que muchas veces lo que nosotros hacemos es juzgar y cuestionar a nuestros padres, porque ellos no fueron modelo o ejemplo de la sabiduría que me enseñaron. Y ahora lo que yo necesito ver es que yo no tengo para qué, pues no me sirve de nada criticarlos, juzgarlos por esa situación. Lo que me sirve es darme cuenta, ve, mis padres me enseñaron muchas veces esto, mi madre me enseñaba esto, mi padre me enseñaba esto. La humanidad misma muchas veces se ha encargado de enseñar determinadas cosas sobre la sabiduría del humano, pero me doy cuenta que no hemos sido como humanidad modelo o ejemplo de comportamiento en pro de esa sabiduría, que nuestros padres muchas veces nos enseñaron cosas que ellos no practicaron, de los cuales ellos no eran un ejemplo para mí. Y ahora yo digo, ve, esa sabiduría es una sabiduría que me va a decir mi ser superior, tú necesitas abrir una puerta de exploración para iniciar un proceso evolutivo en el que esa sabiduría realmente se integre a tu comportamiento humano, sea parte de la expresión de tu sabiduría humana, ¿sí? En lugar de pelear contra eso, entonces vuelvo y les digo, observen su padre, observen su madre, observen sus abuelos, que son todas esas cosas de pronto de las que ellos hablaron mucho, pero no eran modelo o ejemplo en su comportamiento. Como también yo siempre les digo, hay que mirar los dos lados de la moneda siempre. ¿Cuáles son todas esas cosas que me enseñaron y me transmitieron a través de la palabra, pero que yo además los veía a ellos como modelo de comportamiento al respecto de esas enseñanzas? Es muy importante establecer esa línea del recuerdo, tenerla muy clara. Y cuando tengamos eso claro, a través de las experiencias que se activen en mí hoy, la intención no es que yo, como que eso sea un recuerdo pasajero que yo mando al inconsciente, que yo use eso como poder para dejar de controlar aquellas cosas que necesitan iniciar un proceso de purificación a través de la experimentación en esta onda encantada de la serpiente, como también dejar fluir aquella sabiduría que ya ellos me entregaron, mi linaje me entregó, porque realmente ya la tenían integrada y ellos eran modelo de comportamiento al respecto de esa sabiduría que me enseñaron. Yo necesito traer eso a la memoria consciente, ser consciente permanentemente en cada uno de mis actos. Recuerden que durante esta primera etapa de la onda encantada siempre nos vamos a fijar más en los actos, en los hábitos de comportamiento. Sí, porque si yo no soy consciente de eso, digamos que ese es el poder que mi linaje había ganado en la expresión de la ley universal del amor. Ese es el símbolo. La sabiduría que ellos me entregaron es el símbolo de la capacidad que ellos habían ganado en la expresión de la ley universal del amor, de amarse a sí mismo, de establecer relaciones colectivas que fueran fieles y leales siempre a sí mismos. ¿Sí? Pero cuando yo envío toda esa historia de la sabiduría ganada por mi linaje al inconsciente, yo también olvido y envío al inconsciente todo el proceso
de integración que ellos han hecho de la ley universal del amor. Entonces, por ejemplo, no me doy cuenta en cuáles cosas ellos en su expresión no eran leales a sí mismos, porque no lo eran, porque hablaban de una sabiduría con la cual ellos no se comportaban. Entonces no eran leales a sí mismos, por lo tanto, les faltaba amor propio. Y ahora yo voy a repetir esas mismas situaciones de carencia de amor propio porque olvido estas situaciones que ellos me están mostrando a través de su ejemplo, donde no eran coherentes con la expresión de la sabiduría de la cual me hablaban. Eso es carencia de amor propio. Cuando yo realmente uso esto, se activa en mí, cuando uso esta información para iniciar el poder del flujo, debo reconocer, o digamos que esto activa en mí el poder de serme leal todo el tiempo, de ser muy consciente de que debo serme leal a mí mismo en la expresión de esos procesos pendientes al respecto de transformar un conocimiento en sabiduría en mi linaje o en la humanidad misma, o de esos procesos ya integrados a nivel de sabiduría corporal en la humanidad o en mi linaje ancestral. En el flujo yo debo serle fiel a eso. Debo ser fiel a eso en el sentido de reconocerlo y saber que yo soy el motor que va a impulsar eso a través de una lealtad a mí mismo, a impulsar nuevos procesos de purificación para convertir aquello que simplemente era un conocimiento hablado, que se hablaba y se hablaba de él, pero del cual no nos estábamos comportando de la misma forma que decíamos a través de las palabras. Ahora yo no hice un flujo en el cual voy a ser muy observante de cómo cuando restablezco ese flujo de esta serpiente que quiere experimentar la vida y se está relacionando con un colectivo a través de relaciones de amor, como ella ahora, si se es fiel, vamos a reconocer que su fuerza vital no se desgasta y que la expresión de su fuerza vital es amorosa. Si esta serpiente, en ese restablecimiento del flujo de su energía vital, no se está haciendo leal a sí misma, nos vamos a dar cuenta que la expresión de su fuerza vital es visceral, porque le da rabia, porque le da tristeza. La tristeza es consigo mismo, por carencia de amor propio, por no serse leal y fiel a sí misma, en la expresión de su energía. ¿Sí? Entonces ahora eso es lo que yo necesito ver, eso es lo que yo necesito observar y observar cuáles de esos procesos están siendo similares o repetitivos con respecto a la humanidad o con respecto al linaje familiar. Para eso lo extraigo y por eso en el inconsciente necesitamos reconocer que cada vez que no somos respetuosos de esa energía, no nos estamos amando a nosotros mismos. Cuando tú no usas bien tu fuerza vital, es una carencia de amor propio. Aquellas personas que dicen amarse mucho a sí mismas, pero que afuera se comportan con una energía súper fuerte, súper viscerales, siempre atacando, siempre agrediendo, siempre pasando por encima del otro, no se aman a sí mismas, no tienen amor propio, porque si fueran leales al uso del poder que se les ha conferido de amarse a sí mismos, si fueran leales en la expresión de esa fuerza vital y en amor siempre a sí mismos, no se comportarían de esa forma. Y no lo digo para juzgar, lo digo para observar, para vigilar que cuando esto nos suceda también es una carencia de amor propio, porque siempre hemos asociado las carencias del ejercicio del poder del amor propio a aquellas personas que dejan que el otro pase por encima, que siempre se callan, que siempre hacen lo que los otros quieren. No, los dos lados de la moneda son expresión de falta de valoración por sí mismos y de carencia de amor propio. Inconscientemente hemos creído que solo carecen de amor propio aquellos que en algún momento han dejado que otro les pase por encima y no hemos reconocido que también es una falta de amor propio aquel que desea y se expresa pasando por encima de otros. Porque el amor universal, la ley del amor universal, es un ejercicio en el cual, si nosotros lo hacemos adecuadamente, si nosotros nos conectamos realmente con el centro evolutivo de nuestro cuerpo, que es el chakra del corazón,
y sabemos que ahí está nuestra alma diciéndonos cuál es el camino, descubriremos que en nuestra expresión siempre somos firmes, pero siempre somos amorosos. En ese restablecimiento del flujo es muy importante que inconscientemente nos salgan de nosotros todas aquellas expresiones en las cuales no somos compasivos con nosotros mismos cuando somos controladores de los procesos que construimos en la experimentación, en la expresión de nuestros dones y talentos más elevados en la interacción con los colectivos con los cuales deseamos participar. Cuando caemos en situaciones de control, cuando caemos en situaciones en las cuales usamos nuestro poder de una forma desmesurada, nos falta compasión con nosotros mismos para reconocer que simplemente estamos viviendo un proceso que requiere purificación. Inconscientemente solemos atacarnos cuando queremos restablecer el flujo, porque arrancamos diciendo, es que lo habías hecho mal, es que estabas equivocado, es que fuiste muy duro. Entonces nos empezamos a atacar. Y este nos dice desde el inconsciente, míralo con amor. Nos podemos decir, ya es hora de comenzar a usar mi fuerza vital de una forma diferente. Ya es hora de ser consciente con claridad de cómo estoy usando mi fuerza vital para poder continuar un flujo con la intención de que en algún momento ese flujo sea más tranquilo, más pausado, más mesurado, más amoroso. Esa es la intención de ese proceso de extraer toda esa información del inconsciente. ¿Y qué nos dice nuestra alma al respecto? Si nosotros realmente estamos haciendo esto y somos conscientes de este tipo de procesos, el alma nos va a decir, tienes tanta claridad de la visión que ahora sabes cómo usar el poder de la autotransformación para cambiar tu mundo y que ese mundo se proyecte en un reflejo diferente a los colectivos con los cuales participas. Ya no tienes que cambiar los colectivos a través de tormentas que pretenden restablecer el flujo de una forma impulsiva, descontrolada, desbordada, porque el alma me dice, tú ya estás preparado para generar procesos de transformación colectivo desde ti mismo, impulsándolos como catalizador del cambio. No como aquel que llega imponiendo a los colectivos situaciones, palabras o cosas que él ahora considera sabios y que por eso los tiene que imponer y a la fuerza, pasando por encima del otro y de los otros, pasando inclusive por encima de sí mismo. El alma nos dice, recuerda que durante toda esta expresión de la fuerza vital, ahora en esos dones y talentos que ya has logrado manifestar, tú has descubierto una mejor forma de usar esa fuerza vital para que esa sea autotransformadora, autogeneradora de procesos de cambio, pero desde el amor. El alma nos recuerda que ahora que estamos decididos a participar de procesos colectivos, en una expresión nueva de nuestra fuerza vital, lo podemos hacer sin chocar contra lo que hay afuera, sin pasar arrasando con todo aquello que no nos gusta, que no nos parece como como una expresión de la conciencia colectiva, como que no nos parece que sea expresión de la sabiduría del humano que nosotros ya estamos preparados para expresar. Precisamente observamos cuál es la historia de la sabiduría que como humanos ya ganó toda la génesis de nuestra historia humana y toda la génesis de nuestra historia de linaje ancestral, para reconocer que es a partir de ahí que yo me voy a impulsar a cambiar, que yo no voy a hacer los mismos procesos de imposición que los humanos anteriores a mí trataron de hacer con la sabiduría. Es que se trata de influenciar al otro hasta que el otro haga lo que yo quiero como yo quiero para imponer mi sabiduría. Ya no se trata de eso. La tormenta me lo está diciendo. Esta tormenta entonada azul, que es el antípodo que representa a mi alma, me está diciendo, mi alma me recuerda que ya no tenemos que seguir expresando la misma sabiduría como la hacían nuestros antepasados. Es que así es y así te lo tienes que aprender. Eso no es sabiduría.
Y nuestros antepasados muchas veces hicieron con nosotros eso. Y mi alma me dice ahora, no es a través de esa imposición del cambio que yo voy a lograr que la sabiduría se transmita como un flujo continuo a todas las generaciones venideras. Es usando mejor mi fuerza vital para la expresión de esa sabiduría ganada a través de los procesos que yo viva de experimentación de esta tierra desde los cinco sentidos con los que fui dotado. Sea lo que suceda para cada uno de nosotros, es parte de nuestro proceso evolutivo, pero observemos con mucha claridad cuáles son esos hábitos de comportamiento en los cuales yo pretendo controlar la expresión de la energía del cambio, de la energía de la transformación. ¿Cuáles son esas razones que yo doy para establecer procesos de control? Porque yo me justifico y me comporto desde ahí. En mi comportamiento, que estoy controlando yo del flujo de esa energía, de la expresión de mi personalidad. Porque para poderme relacionar con los colectivos con los cuales yo estoy llamado a participar para vivir un proceso evolutivo planetario conjunto, necesito soltar el control, dejarme fluir, mostrar realmente quién soy desde esta personalidad que estoy expresando. Porque en esa relación con ellos yo voy a encontrar, en esas relaciones desde el amor, se va a despertar a mí en el inconsciente aquellas cosas que yo necesito purificar y que antes yo no había visto. Y desde mi alma voy a descubrir cómo usar esos potenciales para transformar y cambiarme primero a mí y después manifestarlo afuera de una forma amorosa. Encajemos este kin de la luna entonada roja al interior de la onda encantada de la serpiente. Recordemos que ya habíamos establecido un conducto que conectaba, ahora aquí, simplemente porque están uno al lado del otro, no es que haya un pulsar que los una, es el mismo pulsar de la onda encantada que recorre los kines uno a uno. Estos dos ya se conectan hoy, que son la estrella entonada amarilla y la luna, la estrella autoexistente amarilla y la luna entonada roja, que dentro de ese campo de acción en el cual nos vamos a mover para reconocer cómo estamos usando la fuerza vital de la serpiente, esa fuerza vital que impulsa todos los procesos de creación, porque el antípodo de la serpiente es el águila, porque ella es la que impulsa todos los procesos de creación. Pero si yo no uso la fuerza vital, mis procesos de creación no son claros. Si yo aprendo a usar mi fuerza vital, mis procesos de creación serán claros. En esa conexión al interior de esa onda encantada de esta estrella autoexistente con esta luna entonada, hablábamos de que ya hoy nos corresponde aprender cómo estamos usando nuestra creatividad y nuestra percepción de lo que es la belleza para comenzar a construir estructuras bajo las cuales yo me voy a expresar como ser humano desde mi creatividad y mi capacidad artística de generar cosas, de entrar en armonía con nuevos procesos, pero no desde el control. Entonces, cuando mi estética de lo bello sea tan rígida, yo ya estoy controlando mi expresión afuera, porque tengo una estética muy rígida desde de la belleza. Mi definición de la belleza es demasiado rígida, está regida por demasiados cánones que son demasiado difíciles de seguir. Entonces yo estoy controlando, me estoy obligando a la perfección de la estética de la estrella, expresando las formas de la estrella en sombra. Y ahora lo que yo tengo que hacer es observar, o sea, no es pelear contra eso, no es controlarlo, es observar cuando mi poder masculino se está expresando desde ahí, desde un control en la estética de lo que es la belleza muy estricto, porque yo tengo que ser perfecto. Aquí se mueve mucho el perfeccionismo en la manifestación en la forma. Hoy que se cierra este ciclo de conexión entre estos dos, necesitamos ser muy conscientes de eso, ser muy vigilantes de todas estas actitudes, de todos estos comportamientos. Ayer habíamos iniciado la conexión de esta estrella autoexistente con el caminante del cielo solar rojo, diciéndonos que el femenino nos estaba mostrando el camino hacia donde necesitábamos explorar. El femenino reconocía esa puerta abierta que me estaba mostrando los espacios que aún esa serpiente no había explorado. Y ella me estaba, y que yo debía usar esa energía femenina para comenzar a construir formas
que me ayudaran a llegar a eso que yo veo en el futuro como mi espacio de exploración para crear una nueva forma de evidenciar la belleza del orden cósmico aquí en la Tierra. Pero entonces el femenino me dice, necesitas comenzar a hacer eso palpable en la Tierra, construir formas palpables en la Tierra de expresión de esa idea que tú tienes de la belleza del orden cósmico. Ayer veíamos eso. Y hoy iniciamos otra conexión al interior de este campo de acción. Y es la conexión de la luna entonada en este pulsar número 5, que es el pulsar entonado, de la luna entonada roja con el mago planetario blanco, que nos recuerda que el masculino puede hacer una pausa para situarse en el presente y desde ahí descubrir hacia dónde sigue el flujo purificador de la expresión de su agua vital, de sus emociones instantáneas, del agua de la que él está compuesta, que es símbolo de esas emociones instantáneas que nos salen, que para no maquillarlas mucho, las emociones instantáneas, como les he dicho muchas veces, son solo cuatro: la rabia, el miedo, la tristeza y el desamor, con sus polaridades en luz, la paz, la alegría, el valor o la osadía y el amor. ¿Cuáles son esas emociones que hoy eh, este pulsar entonado me está recordando que yo haga una pausa antes de la expresión de esas emociones de una forma reactiva para descubrir en esa pausa ser receptivo al campo de acción que estoy creando si me expreso de esa forma o al campo de acción que yo podía crear si yo cambio mi forma de expresión o mi forma de fluir para purificar esa emotividad que yo he venido escondiendo en una de esas cuatro formas: miedo, ira, desamor o tristeza. Hoy iniciamos esta activación de este otro pulso para dejarnos encantar cada vez más de este campo de acción creado para purificar la forma de expresión de nuestra fuerza vital en la experimentación desde los cinco sentidos de esta tierra que nos fue entregada para vivir un proceso evolutivo. Seamos conscientes hoy que a nivel del inconsciente, nosotros, al pasar por estos tres kines, hoy estamos cerrando un círculo del inconsciente, abriendo, perdón, un nuevo círculo del inconsciente en esta luna entonada roja que nos dice, muchas veces no hemos usado nuestra capacidad desde el amor propio para romper ciclos de expresión de nuestra fuerza vital que ya están listos para ser cerrados, porque hemos confundido la forma de la manifestación del amor. Hemos creído que amarnos a nosotros mismos es egoísta. Hemos creído que a veces el amor es más para los demás que para mí mismo. Y se nos ha olvidado partir de que para poder cerrar ciclos de una forma adecuada, yo me amo primero a mí mismo al interior de la expresión de esos ciclos y desde ahí, desde ese amor propio que se proyecta a los demás, soy capaz de soltar, perdonar y agradecer cada cosa vivida en ese ciclo, para que la energía de mi guerrero espiritual se purifique y se exprese ahora en inteligencia y osadía para escoger los nuevos caminos de exploración, donde inconscientemente, por una carencia de amor propio, yo no estoy cerrando ciclos de la expresión de mi fuerza y mi energía vital. Feliz día entonces hoy de esta Kin número 109, que es la luna entonada roja. Que hoy, ante todo, miremos, ante toda acción que nosotros tomemos hoy, miremos si esa acción de alguna forma es una manifestación de un estado de control o de un estado de fluidez. Reconozcamos los dos. ¿Dónde en en las acciones que yo ejecute hoy estoy siendo fluido y dónde en las acciones que yo ejecute hoy estoy siendo controlador? Un abrazo para todos y muy feliz día.